día acompañado de Andrés Bujes Merles, ¿está bien dicho? Perfecto, Andrés Bujes Merles, médico jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital Regional Coyhaique, y Angélica Cerda Gallardo, coordinadora local de procuramiento de órganos del Hospital Regional Coyhaique. ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días. Hola, muy bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Les voy a pedir, sí, que estos son como los cantantes, entonces hay que... ¿Por ahí? Perfecto. Y si van a moverse, no hay problema moverse. Oigan, buenos días, gracias por estar acá con nosotros y partamos por lo más básico, para ponernos en contexto. ¿Qué es el procuramiento de órganos? Bueno, mira, básicamente un proceso en el cual nosotros tenemos a un candidato, el cual efectivamente nos llega a la unidad, generalmente por urgencia, llega a la UCI, y nosotros tenemos un paciente en el cual es potencialmente o posible donante. Esos son pacientes que tienen un daño neurológico severo en nuestro país, porque son donantes, casi exclusivamente donantes cadáveres con daño neurológico severo que llegan a muerte encefálica. Ya. Y el procuramiento de órganos, desde que parte, desde que Angélica los toma desde el ingreso, que sabe quiénes son, nos avisan a nosotros en la UCI, recibimos al paciente y luego se genera la extracción del órgano. ¿Qué significa eso? Extraer los órganos que el paciente receptor necesita. Por ejemplo, corazón, hígados, pulmones, riñones. Es un proceso completo. Ese se refiere al procuramiento de órganos. Entonces, procuramiento de órganos es el nombre del proceso. Pero para que nos entendamos, la gente que no está acostumbrada muy a lo técnico, podríamos hablar de que hoy vamos a hablar de la donación de órganos y el proceso que conlleva completo, ¿no? ¿Estoy bien ahí? Exacto, sí, muy bien. Perfecto, ¿ven? Algo he aprendido en este último tiempo. Sobre esto del procuramiento de órganos, yo me imagino que hay varios procesos antes de, porque como decía el doctor acá, desde que tú los tomas, por decirlo de alguna manera, o tú sabes, ¿es necesario que la persona per se haya decidido en vida, si podemos llamarlo así, ser donante para que ustedes puedan hacerlo, o aún tenemos que pedir permiso a la familia? No, muy necesario, muy supremamente necesario que ojalá todas las personas expresen su voluntad. No necesariamente dejarlo plasmado en un documento escrito, porque para la ley chilena hoy en día todos los mayores de 18 somos donantes. La única exclusión es que yo en vida manifestara mi intención de no serlo, y eso sí que debe quedar por escrito, mi intención de no serlo. Ah, porque yo me acuerdo que cuando era más joven hubo una campaña donde te preguntaban si querías ser donante o no al momento de renovar el carnet de identidad. Sí. Y ahí yo me anoté, yo de hecho quiero ser donante, pero después me enteré de que mi voluntad en ese tiempo le tenían que preguntar igual a la familia si querían donar los órganos, pues entonces era casi como una declaración de principio. Ahora no. Claro. O sea, mira, lo que dice Angélica es completamente cierto. Lo que tenemos que hacer nosotros, si yo no quiero ser donante, voy a la notaría, hago un papel notarial que no quiero ser donante y me inscribo en el registro de donantes, que está en el registro civil. Eso no impide que la familia también pueda decidir por ti. Ya. También, si yo, mayor de 18 años, tengo un evento adverso severo con daño neurológico y califico para ser donante, tengo la voluntad presunta de ser donante. Todos. Pero la familia puede también decidir si sí o no. Ya. A la familia hay que hacerle la entrevista para poder ser donante o no. Y eso es lo que lentece un poco el trámite legal, digamos. Del procuramiento de órganos. Per se. Porque efectivamente la ley dice, tú eres donante después de los 18 años, independientemente de quién seas. Pero la familia al final tiene la capacidad de definir si donar o no donar. Ah, perfecto, ya. O sea, la idea entonces, perdón, la idea es que si yo quiero ser donante, es primero tener una conversación con mi familia. Efectivamente. Para que ellos respeten mi decisión, ¿por cierto? Sí. Exacto. O por lo menos dejarle dicho a alguien, no sé, pues tú más cercano, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu señora o alguien, mira, si me pasa algo, yo soy donante y tú tienes que luchar porque yo pueda donar mi órgano. Es bueno tener esa conversante, entonces, Por ¿no? supuesto, porque en realidad a lo que apunta esta conversación que debemos tener cuando estos casos se nos presentan, lo que buscamos es justamente eso, la voluntad de la persona que falleció.
La idea no es que un familiar decida por mí. No, po. Sino que más bien, como tú no le puedes hacer esta pregunta a esa persona porque ya ha fallecido, entonces lo que te queda es preguntarle a las personas más cercanas que lo conocen. Entonces, esa es finalmente la pregunta que uno hace. ¿Usted sabe si su familiar es donante? ¿Hablaron de esto? Y esa es la información que nosotros recolectamos. Y sí, es súper necesario. Obviamente hay algunos casos en que te dicen, no, sabe que no. Y no, nunca, nomás, y claro, tú no puedes pasar a llevar eso tampoco. Pero la idea es que ojalá sea un tema que uno haya conversado en su círculo cercano. Si a veces uno le hace el quito a estos temas, uno piensa que es como inmortal. Que no, claro. Es como comprar la tumba. Sí. Yo tengo amigos que ya compraron su terreno, yo les digo, pero ¿cómo? No sé, te cae en la ducha, en la escalera. Pero bueno, entonces ya tenemos que el procuramiento de órganos es lo que conocemos todos como la donación de órganos, pero es todo el proceso, ¿cierto? Exacto. Y por lo que me decía el doctor Andrés Buje, todos somos donantes salvo que expresemos lo contrario. Pero aún así es necesario tener la conversación con la familia porque en última instancia son ellos. Finalmente son ellos los que deciden, te van ¿cierto? a proveer la información. Por lo tanto, lo importante es que tu familia lo sepa. Fantástico. Eso es lo importante. Tu familia debe saberlo y ojalá respetarlo. Po. Sí, y ahí estaba pensando yo en esto, porque uno puede conversarlo y estamos todos de acuerdo. Sí, no, súper altruista, mira qué bueno el flaco, va a donar su órgano y uno cuenta que va a donar el órgano y todo. Pero llega el momento en que tenéis que donar los órganos, po. ¿Cómo se enfrenta la familia de alguien que falleció para poder pedirle o recordarle la donación de órganos de su familiar? Bueno, es un momento muy complejo, no te voy a mentir, porque hay que partir de la base en que por lo general este tipo de situaciones no es algo que la familia se espere. Claro. No es como en el caso de un enfermo terminal que tú sabes que en algún momento viene eso. En este caso no. Por lo general son eventos súper inesperados. Entonces, la verdad es que toda esta familia se encuentra en un momento muy, muy lábil. Entonces es complejo, obviamente tienes que tocarlo como con mucha calma, intentar primero siempre que la persona entienda en qué situación está su familiar. Eso es como lo primero, eso es la base. Cuando las personas piensan que su familiar tiene alguna posibilidad de sobrevida, por supuesto que esto no resulta. Claro. Y que de hecho no es el caso. O sea, esta conversación no se va a tener jamás nunca con alguien que realmente tenga una chance de mejoría, ¿me entiendes? Claro, pues son obvio, casos muy particulares. Complejo el tema. Estamos conversando con el médico jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional, el doctor Andrés Buje Merles, y Angélica Cerda Gallardo, coordinadora local de procuramiento de órganos, que como ya nos pusimos de acuerdo, es el proceso de la donación de órganos, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es la principal causa de pérdida de donantes potenciales? Bueno... Como para que se entienda un poco, si bien es cierto, podemos tener una persona que esté en condición de ser donante, me refiero que tenga este daño neurológico severo y toda esa parte, obviamente los pacientes deben pasar por una evaluación. Tenemos que pensar siempre que si la donación se logra, se hace efectiva, estos órganos van a ir a personas que están enfermas y que están gravemente enfermas. Por tanto, para que esto tenga éxito, digamos, por supuesto que deben ser órganos que estén en buenas condiciones. Órganos sanos. Órganos sanos o prácticamente sanos. Por lo tanto, a ese paciente a su vez se le hace una evaluación súper completa. Y en ese sentido, ya si pensamos las principales causas de la pérdida de donante, yo te diría que la principal hoy en día, o una de las mayores, es que efectivamente la gente no tiene la voluntad de donar. Es la negativa a donar. Exacto. La negativa familiar. Esa es como la principal. Esa es como la principal, te diría yo, por lo menos de la experiencia que hemos tenido acá y que es lo que uno ve también en otras zonas del país, o sea, no es exclusivo de acá de la región. No.
yo te diría una cosa como del país. Del país, un problema país el tema de la donación de órganos. Doctor, ¿y cuáles son los órganos más preocupados, te iba a decir, procurados o que se necesitan en Chile para poder ayudar a las personas enfermas? La mayor cantidad de órganos que necesitan son riñones. O sea, en lista de espera, el grueso son riñones. Generalmente el trasplante de riñón no es para salvar la vida, sino que es para mejorar la calidad de vida del paciente. Exacto. En cambio, la donación de corazón, la donación de hígado, en algún momento puede salvar la vida en pacientes con falla hepática severa, pacientes con shock cardiogénico que están en la espera de que ese corazón llegue, es para salvar la vida. Pero en orden está el riñón, hígado, corazón, pulmón. Páncreas también, pero es para mejorar la calidad de vida. Pero en realidad lo que más se necesita en Chile son riñones. Hay una salvedad, que el riñón también puede ser de donante vivo. Ah, perfecto. O sea, ¿alguien compatible? Alguien compatible, puede ser familiar o no familiar. Y esa también es da muy buenos resultados ese tipo de trasplante, pero en realidad en Chile no es tan frecuente como en otras partes. Y la donación de riñones donante cadáver generalmente acá, y es la que nos ha dado un mejor resultado. Pero como dice Angélica, estamos muy mal posicionados en la tabla de posiciones de donación por la negativa familiar, digamos. Sí. Y eso tenemos que tratar desde abajo, desde los colegios, empezar a conversar con los niños, que ellos pongan el tema en la mesa con los papás. Claro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué va a pasar con nosotros, con los abuelos? ¿Cómo vemos esto? Claro, perfecto. Estamos conversando con Andrés Bugen Merles, médico jefe de la unidad de pacientes críticos, y Angélica Cerda Gallardo, coordinadora local de procuramiento de órganos del Hospital Regional, sobre este tema tan importante como es la donación de órganos y todo el proceso previo y posterior de la donación de órganos. Doctor, cuando hablamos de donación de órganos siempre pensamos lo que decía usted, en riñones, en hígado, corazón, pulmones, pero son más los órganos que uno puede donar, ¿o no? Exacto. ¿Cuáles son los qué podemos donar nosotros? ¿Qué puede servirle a otra persona aparte de eso? Lo que dijo usted recién, también hay trasplante del páncreas, intestino, piel, hueso, córneas. Hay muchos más órganos que uno puede donar. La piel es un órgano, digamos. ¿Sí? La córnea es un tejido, pero es órgano y tejido nuestra función. Y todo eso se puede donar y efectivamente, vuelvo atrás, a pesar de que son muchos los órganos que podemos donar, una persona puede beneficiar a 7 personas. A 7. Un puro donante, imagínate, sí. Estando tan bajo, no logramos hacer esta meta, digamos. Yo me imagino que en Chile la necesidad tiene que ser grande. Es altísima. Sí, más de 2.000 personas están esperando todos los años lista espera por un trasplante. ¿Y acá en la región tenemos algún acercamiento más o menos de cómo estamos con eso? Sí. Sí, o sea, bueno, no de todos los órganos. Te puedo informar solamente de los pacientes que tenemos como a la espera o con posibilidad de riñón. Acá es lo que de se riñón. riñón. Sí, acá en la región tenemos alrededor de 150 a 200 pacientes que hoy en día están en diálisis. Eso es harto. Esto es 2 modalidades de terapia, o sea, un grupo que está en hemodiálisis, otro grupo que está en peritoneodiálisis, pero en el fondo con esto te quiero decir que acá solo en la región tenemos alrededor de 200 personas que su única opción de salir de estos tratamientos es recibir un riñón. Y en esto de la donación de órganos y el procuramiento de órganos, yo me imagino que cuando ya la familia y dice, sí, saben que él manifestó y nosotros estamos de acuerdo, vamos a donar los órganos, ahí ustedes le dicen, necesitamos su riñón, o le dicen, necesitamos que done órganos, y ellos te dicen que sí, y ustedes, suena fuerte esto de la mañana, pero ¿sacan lo que necesitan o se pide lo específico en cada caso? Mira, si el paciente tiene una salud compatible, una salud buena, sería un multiórgano, sería espectacular. Lamentablemente los tiempos para nosotros son cruciales. Sí, a eso voy, porque hay un tiempo que nos pueden servir. Sí, nosotros como somos un país
somos el país más largo del mundo, tenemos esa complicación. Para nosotros poder trasladar los órganos de aquí, nosotros no somos centro trasplantador, somos centro de procuramiento y donación. O sea, no injertamos órganos acá. Claro. Entonces un corazón es un órgano lábil que a las 4 horas ya o 6 horas con suerte ya no sirve para ser trasplantado. Entonces, logísticamente, sacarlo de acá, llevarlo a Santiago o otro centro es complejo. Es complejo. Pulmón también, tenemos esos rangos de 6-8 horas. Lo que sí, el hígado aguantaría 12 horas incluso de isquemia, de estar fuera del organismo. Sí, 12 horas. Y el riñón hasta 24 horas. Ya. Pero mientras más tiempo pasa, más mala la calidad del órgano va a ser. Pero nosotros tuvimos la suerte, o sea, hubo un paciente que logró ser donante en esta región, cosa que se ha dado por primera vez, que fue el año pasado, y logró ser donante de hígado. Por primera vez en la región, recién el año pasado, una persona fue donante. Una salvedad. Nosotros somos 100.000 habitantes en la región. Sí. Del universo gigante que tenemos de 100.000 habitantes, la posibilidad de que tengamos pacientes enlistados es 10 a 12 al año. Y de los cuales 4 a 6 pueden ser donantes. Ah, ya. En total. O sea, no nos podemos comparar con Santiago, no nos podemos comparar con Concepción o con otra ciudad. Más grande. ¿Por qué? Porque nosotros somos una localidad muy pequeña, una tasa de mortalidad baja. De hecho, nosotros en la UCI pudimos tener 300 fallecidos el año pasado. O sea, es como un fallecido y medio al día en Coyhaique, de los cuales califican 4 a 6. Entonces, para poder tener la cantidad de donación que pueden tener en Santiago, en otros centros más grandes, es muy difícil. Claro. Y por eso nosotros con Angélica tenemos que hacer un trabajo desde abajo, desde los colegios, para que la gente esté consciente, porque para nosotros es muy difícil. Sí, Nosotros con lograr un trasplante o un procuramiento acá en Coyhaique, logramos tener la tasa nacional con un solo paciente. Somos 1 por 10, es 10 por millón de habitantes. Entonces superamos muchas regiones, pero con uno solo. Sí, nos pasan todas las encuestas, porque por eso, uno, por eso. ranking nacional al tiro. Exacto, claro. Para lo bueno o para lo malo. Claro. Pero por eso nosotros el esfuerzo que hacemos es tratar de que esos 4 o 5 que tenemos listados, poder sacar 1 o 2, y con eso beneficiar a la mayor cantidad de gente, pero en realidad podemos beneficiar a 3 o 4 personas máximo. Exacto. ¿Por qué? Porque los tiempos. Sí. Y hemos tenido, lamentablemente, episodios de clima que no han permitido que lleguen los equipos de afuera. Claro. Entonces, es difícil, no es imposible, demostramos que no es imposible. Tenemos la tecnología, tenemos la capacidad, tenemos a la gente que puede hacerlo. Pero tenemos otras condiciones que no manejamos. Exacto. Condiciones que escapan a nuestro control. Estamos conversando con el doctor Andrés Buchen-Merles, médico jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional, y Angélica Cerda Gallardo, coordinadora local de procuramiento de órganos del Hospital Regional. Bueno, acá el doctor nos aclaró que tenemos toda la capacidad para poder procurar órganos, pero que a veces el clima no juega en contra. Pero nada, pues tenemos 200 personas en lista de espera, más o menos de... Mira, no, aquí yo te estoy hablando del volumen de pacientes completo. Completo, claro. Ya estar activo en la lista de espera, porque obviamente ahí hay matices, no pueden todos. ¿Por qué? Para que un paciente se pueda trasplantar, por supuesto, tiene que estar en ciertas condiciones. Claro. Porque si no, obviamente, se entiende que el trasplante tampoco le va a servir. Entonces, no, de los 200 que hay, no es que los 200 puedan. Pero sí te podría decir que en este momento tendremos en curso al menos unos 20 pacientes o más estudiándose, y de eso ya activos en la lista, muy poquitos. ¿Y esta es una lista nacional? Sí, es una lista nacional. ¿Cierto? Sí. ¿Y cómo funciona ahí, por ejemplo, si yo estoy esperando un órgano y sale en Arica? Ya, me voy a ir para otro lado. Es harto detalle, pero ya. No, pero en términos generales, porque a veces uno dice, ya, vamos a hablar órgano y estoy esperando acá, y si llega el órgano, ¿qué hago? Po? No, lo que pasa es que, para que se entienda, obviamente todo este sistema está pensado para que obviamente tú tengas la posibilidad de llegar a ese órgano, ¿me entiendes? Entonces, para eso, todos tenemos centros de referencia. Entonces, no es que si sale un órgano en Arica va a ir alguien de Coyhaique. ¿Me entienden? Perfecto. Aquí está como parcelado. Se distribuye por zonas. Entonces, por ejemplo, en Riñón, nuestro centro de referencia es Valdivia. Ya.
Ahora, que a lo mejor ese órgano no necesariamente se procuró en Valdivia, No, sino claro. que a lo mejor fue procurado en Santiago. Claro, pero alcanzó a Pero el llegar a Valdivia y el paciente paciente está alcanza a en- llegar en los exacto. plazos, ¿cierto? Se Exacto. coordina todo. Ah, Exacto. fantástico, ya. Sí. Así Pero sí que funciona. sí o sí tienen que estar distribuidos por zona. ¿Por Sí, qué? Por todo lo que hablamos de esto de la viabilidad del órgano. Entonces, imposible que, no sé, de Punta Arena alguien se trasplante con un órgano De de Arica, Arica. claro. Claro, no es factible. Ah, maravilloso. Está todo Pero pensado, está todo pensado. funcionando. Sí, exacto. Bien, pues ¿cuál es? O sea, ya está más que claro, pero me gustaría que usted... en la contaminación. ¿Por qué es importante la donación de órganos? Obvio, porque uno va a donar vida, ¿cierto? Por supuesto. Puedes ayudar a una persona a salvar la vida, como decía el doctor, o a mejorar su calidad de vida. Justamente. Lo que es impagable. Sí, porque piensa en el caso de la persona que se dializa 2 o 3 veces en la semana. Esa persona vive prácticamente dentro del hospital, no puede salir, no puede tener vacaciones. O sea, se puede, pero hay que pedir traslado y un montón de cosas. Exacto. Entonces, si tú puedes donar un órgano o conoces a alguien que lo manifestó en vida, ¿cómo lo hacemos para que se haga efectivo esto? Bueno, si la situación se da, Ujú. por todo lo que ya hemos comentado, está establecido el sistema, cosa que cuando existe esta posibilidad se echa a andar inmediatamente. O sea, los avisos se dan en forma oportuna, se empieza la evaluación del paciente y si realmente es posible es cuando ya uno llega a la parte de saber, preguntarle a la familia, ¿su familiar es donante? ¿Usted lo sabe? Y si ya la respuesta es sí, sí, mi familiar es donante, así que vamos. Se echa a andar la segunda parte, por así decirlo, pero que ya esto evoluciona en forma un poco más rápida, que es hacer las coordinaciones con el nivel central para que venga un equipo extractor. Ya, ahora no es algo que dure pocas horas, por si No. acaso. O sea, igual esto va a tomar horas y en ese tiempo, obviamente, este paciente va a ser mantenido para que esto se pueda lograr. Entonces tiene un lapso de horas, pero es algo que está pensado y está coordinado para que desde el minuto en que tenemos una persona que podría donar, se echa a andar todo el proceso para ojalá que esto se logre. ¿A qué te refieres con que el paciente es mantenido? Porque tienes que pensar siempre Ujú. que estos son pacientes fallecidos. Sí. Es un paciente fallecido, ¿cierto? Solamente que por la brecha de que el fallecimiento es por criterio neurológico, tú tienes un lapso de horas en que puedes mantener artificialmente la circulación en ese paciente. Y esa brecha es Ujú. lo que te da la posibilidad de la donación. Perfecto. Porque Entonces, tú, i- si igual bien estoy es cierto, pensando... es complejo, yo no me quise ir por allá por eso, No, porque no, pero- siento que es un concepto bien abstracto de entender, Sí. pero es un paciente que está fallecido y que tú artificialmente vas a mantener Sí. la circulación sanguínea. Exacto. Igual es complejo el tema, nos tocan como en la humanidad, pero si uno lo mira fríamente, nada, pues yo siempre he manifestado mi interés de ser donante. Doctor, para ser donante ya lo dijo que por ley todos somos, en términos generales por supuesto, todos somos, a excepción que yo ponga que no soy. Pero todos somos potenciales donantes. ¿No hacen los estudios para ver qué podemos donar? ¿O hay gente que no puede ser donante? No sé. Estoy pensando en la gente que no maneja estos términos. La típica, sí. El diabético, el que tuvo hepatitis. Obviamente no va a poder donar el hígado, pero ¿todos somos potenciales donantes? O sea, todos somos potenciales donantes, sí. Ya. En el instante cuando el paciente llega a la unidad y estamos enfrentando a un paciente con criterio neurológico que puede ingresar a la UCI para ser donante, se hacen los estudios. Ujú. Se preguntan los antecedentes. Hay enfermedades que contraindican absolutamente los trasplantes, ¿ya? Dependiendo del sitio, Ajá. bueno, hay cánceres que están en etapa avanzada que no pueden ser donantes, Claro. diabéticos con falla renal que no podrían donar sus Riñones. pero el hígado, si es que está en buenas condiciones, podría ser. Las hepatitis que han sido infecciosas cuando chicos, la hepatitis A no hay contraindicación. Las hepatitis que son contagiosas, que no han sido tratadas, la B y la C, Ujú. contraindican los trasplantes, pero hay salvedades que pueden ser tratados. Ya. Y si el paciente receptor es una hepatitis B, C, que es crónica, puede recibir ese hígado. Entonces,
Hay matices. Pacientes con daño pulmonar no pueden donar sus pulmones, pacientes con cardiopatía coronaria no pueden donar el corazón. Pero hay matices, o sea, hay cosas que uno puede ir viendo. En estricto rigor todos somos donantes. Y nosotros vamos a ir viendo en la etapa de premantención y mantención del paciente todos esos exámenes. Tomamos test de serológicos de VIH, hepatitis B, hepatitis C, todo. Y con eso definimos bien quién no puede ser donante. Claro, porque como te decía el doctor, finalmente, o sea, siempre esto pasa por una evaluación. No, el sistema no es cerrado en el sentido de decir, yo soy donante, entonces sí, se dona todo, listo, se sacó, fin, se acabó. No. Todo debe ser evaluado. Por lo mismo que decíamos, pues, o sea, el paciente que es receptor de un órgano, tienes que pensar que ese órgano que va a recibir tiene que estar en óptimas condiciones, porque si no, no va a resultar. Y la persona que lo va a recibir también tiene que estar en óptimas condiciones. Justamente. Y por eso es que todo, por lo menos para los que son receptores, tampoco es un proceso corto. No. ¿Me entiende? Es largo y se deben renovar exámenes. Son evaluaciones exhaustivas que involucran todo. Los pacientes que son posibles donantes, o sea, todos, si nos encontramos con esta brecha de posibilidad, ese paciente va a ser evaluado. Y nos ha ocurrido, y pasa también, que es parte del proceso en que tú te encuentras con un paciente que por el cuadro que está cursando o tal vez por lo que ya incluso tenía de antes, en verdad sus órganos no están en condiciones, entonces no puede ser donante. Claro. Y ahí pasas al otro lado, que no es que el paciente no quiera, sino que en realidad no está en condiciones. Exacto. Por lo tanto, ¿se va a hacer? No, por supuesto que no. No. Y de hecho, en pabellón, cuando entra el paciente, ya se dio el sí del punto de vista de los familiares, el cirujano revisa. Claro. Dice, corazón válido, hígado válido, riñones válidos. Porque puede decir, corazón no me sirve, tiene la coronaria tapada, el hígado está medio graso, no es válido. Y uno puede, en el proceso, a pesar de que yo dije, ¿sabes que tiene todo para donar? El cirujano que viene a extraer el órgano puede decir, no me sirve porque está con daño. No me sirve porque tiene una masita que no está diagnosticada de antes. Perfecto. Entonces, es súper minucioso y súper acucioso el proceso. O sea, desde previo hasta el momento de la donación. Exacto. Bien, pues el doctor Andrés Bugen Merles, médico jefe de la unidad de pacientes críticos del Hospital Regional de Coyhaique, y Angélica Cerda Gallardo, coordinadora local de procuramiento de órganos del Hospital Regional Coyhaique. Me gustaría que antes de que se vayan hagan una invitación o entreguen un mensaje a la comunidad que no sé dónde acercarse a pedir más información o de frentón, que donen, pues que donemos. Bueno, por mi parte, si quieren información, hay mucha información en el sitio Yo Dono Vida. Yo Dono Vida. Sí, lo puedes buscar así, tal cual. Yo Dono Vida. Ahí te dan mucha información en relación a los órganos, los tiempos, las condiciones, etcétera. Hay harta información y, digamos, fácil de leer. Ya no en términos tan técnicos ni nada, por eso es un buen sitio. Y por mi parte, en realidad, la invitación que siempre quiero hacer es que por favor se converse en la familia, y ya una vez conversado, si yo sé que mi familiar es donante, por supuesto, si llegara el momento, siempre respetar su decisión. Fantástico. Doctor. Bueno, todo lo que dijo Angélica y además poner al donante como es un logro, digamos. Es una persona que califica para ser donante. O sea, somos tan pocos acá que llegar a este punto y ser un potencial donante es algo bastante difícil. No es fácil, o sea, es un logro y respetar su voluntad es lo más importante. Y eso, hablarlo antes con la familia es duro, es difícil. Yo lo he hablado con mis niños, lo he hablado con mi señora y todos somos donantes, digamos. Y más difícil aún cuando es un menor de edad, que la decisión va por los padres directamente. Sí, eso tiene que ser terrible. Es terrible, pero si nos vamos al campeón mundial de esto que es España, la negativa familiar es 2 de 10 personas. O sea, 8 de 10 donan. E incluso en pacientes pediátricos. Entonces es una cosa que es la sociedad que está muy acostumbrada a esto. Entonces la idea es que lo conversemos y lo socialicemos, no, que no sea un tema escondido. Que no sea tabú, que no nos dé miedo, que no nos dé vergüenza ni nada. Ya, pues muchísimas gracias por su visita, súper esclarecedora también, todo lo que tiene que ver con el procuramiento de órganos. Y nada, pues nosotros nos vamos a sumar a cada cierto tiempo a hacer el llamado a que la gente se acerque, se informe y ojalá done sus órganos. Andrés Bugen Merles, médico jefe de la unidad de paciente crítico del Hospital Regional Coyhaique, y Angélica Cerda Gallardo,
Cerda, perdón. Gallardo, es que no traje los lentes de nuevo, ¿viste? Ay, me pasó lo mismo, no veía nada. Coordinadora local de procuramiento de órganos del Hospital Regional Coyhaique. Hoy en este espacio de Hospital y Comunidad hablando justamente de la importancia y el proceso de la donación de órganos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, muchas gracias.